Lo dice la misma deidad judía, que puede limpiar los pecados de la humanidad sin ninguna necesidad de sacrificio animal o humano, y mucho menos del que dice la leyenda cristiana que es el Hijo unigénito, que no es cierto, tú lees la Biblia y hay hijo en cantidad, del Dios israelita. Dicen autores cristianos, a quienes he tenido el valor de leer, porque hay que tener valor, que el término levantado tiene un significado triple, pues significa la cruz, la resurrección y la ascensión. La imaginación de los autores cristianos no tiene límites. En el relato de la culebra de Moisés, ¿dónde aparecen las ideas o términos levantar, cruz, resurrección, ascensión? Invito al lector a que lea nuevamente Números 21, 5, 9. No habla de nada de eso. Los más de 2 millones de israelitas en el desierto del Sinaí supuestamente pecaron contra Yahvé cuando reclamaron a Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. En el frío extremo de la noche y el calor abrasador de los días del desierto, Yahvé Jehová no suministra a los israelitas ni pan ni agua. Y cuando el pueblo protesta, la divina testa decide castigarlo con serpientes ardientes porque pecó. La dictadura es férrea y total. Yahvé no permite el más mínimo derecho a la protesta, aún sea justa. Luego que los elegidos se arrepienten de su pecado, Yahvé dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Aquí no hay nada de fe, cruz, resurrección, salvación en sentido cristiano, ni vida eterna. Quien fuera mordido por una serpiente ardiente solo tenía que mirar la culebra de bronce y el veneno no le haría daño. Está bien claro. No hay ni siquiera intención de decir nada más. Y hemos de notar que la figura de serpiente en el asta de Moisés es ardiente, rasgo que no muestra a Jesucristo en la cruz, y por el contrario, su ánimo se ha desplomado. Se siente defraudado por Jehová Yahvé cuando, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46, Reina Valera 1960. Es evidente que a más de reconocer que no es Dios Él mismo, porque usted está diciendo eso, usted no es ningún Dios. Todo salió al revés de lo planeado y prometido. Y basados en este verso, podemos colegir que Él mismo no pensaba que tenía que morir, lo que estaría acorde con el reptil mosaico que no murió, no fue destruido, por lo menos en el desierto. Los fabricantes de dioses ninguna real evidencia histórica aportan en su divina faena. Todo es fogosa creación de la eficaz maquinaria propagandística cristiana. Si hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese no puede ser el Jesucristo de Poncio Pilato. Porque mientras este fue un sedicioso político a quien le fue aplicada la pena de muerte por conspirar contra el dominio romano sobre la provincia de Judea, el Cordero ya había sido inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8, Reina Valera 1960. Y este misterio le fue revelado al autor de Efesios 3:6. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, cuerpo que podríamos pensar como el mismo del Cordero apocalíptico que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque éste, por radical obligación, tiene que ser diferente del cuerpo que generó el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. De Romanos 16:25. Porque si es desde tiempos eternos, no puede ser desde el principio del mundo. De modo que podemos hasta aquí contar con 3 Jesucristos: el evangélico sinóptico, o sea, el de Marcos, Mateo y Lucas, aún con sus diferencias, el apocalíptico y el paulino. A este trío debemos añadir el Cristo joánico, quien en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. No dice Juan que este Verbo fue inmolado desde el principio del mundo, ni que lo fue desde tiempos eternos. Y dice claramente que existió en el principio, lo que lo diferencia del Padre, quien supone el cristiano, que es eterno. Y si todas las cosas por Él fueron hechas en el principio, ¿cómo es que también fue inmolado, como afirma el Apocalipsis en la versión Reina Valera? Cosa que hubiese dicho si se tratara de la misma escuela de pensamiento. Un quinto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo asoma en Hebreos, donde el autor dice que Jesucristo no es como los otros sumos sacerdotes, que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7:27. Este Jesucristo, además de que a lo más que puede aspirar es a ser sacerdote para siempre de la misma orden que Melquisedec, Hebreos 7:17, se ofreció a sí mismo en sacrificio, cosa que no sucede en los evangelios, porque se lo llevaron y no estaba en eso. Y por el contrario, en Marcos 14:16 muestra su desesperado deseo de no ser inmolado. Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo. Jesús quería que el Papá lo librara del trago amargo de la crucifixión, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesucristo no estaba en eso. No quería que lo crucificaran, lo que lo distancia en forma clara del Jesucristo de Hebreos 7:17, quien se ofreció a sí mismo. El Jesucristo de Pilato, por el contrario, no se entregó voluntariamente, hubo que apresarlo. Con respecto de su sacerdocio, de la misma clase que Melquisedec, hagamos primero la cita de Génesis, donde Melquisedec hace que el Dios Altísimo bendiga a Abraham a su retorno de la guerra. Melquisedec, que era de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Génesis 14, 18, 20. Este Dios Altísimo no es israelita, no era hebreo, sino de manufactura canaanita. Según la Biblia de estudio Dios habla hoy, Dios Altísimo, en hebreo, El Elión. Según parece, El Elión era el Dios supremo de los habitantes de la Jerusalén pre-israelita. Aunque debemos decir, esto lo dice la Biblia de estudio Dios habla hoy, aunque debemos decir
que de acuerdo a Pope y otros autores, él y Elión eran dos dioses diferentes en la mitología canaanita, convertidos en uno solo por la mecánica de la imaginación hebrea. El Elión, el Dios Altísimo, no era Yahvé. Dusot, en su libro Siria, página 332, interpretó el Elión como significando el hijo de Elión, pero de acuerdo a la antigua teogonía, él era el nieto de Elión. Parece posible que el Elión sea realmente un nombre compuesto mezclando los dos originalmente distintos dioses. Esto está en un libro que se llama El in the Ugaritic Text, página 15, de Marvin H. Pope. Si no lo sabía, sépalo. La palabra de Dios dice que Jesucristo no pasa de ser un simple sacerdote, y peor, no de Yahvé, sino de El Elión, el Dios Altísimo, Dios supremo de los habitantes de la Jerusalén preisraelita, como dice la Biblia de estudio Dios habla hoy, o sea, canaanitas. Un sexto Cristo lo encontramos en Primera de Timoteo 2:5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ya aquí Jesucristo ha sido despojado de todas sus prendas divinas. No es el Cordero sacrificado desde tiempos eternos de Romanos. No es el Cordero que en el principio era el Verbo y era con Dios y era Dios, de la versión joánica. Y tampoco el Cordero inmolado desde el principio del mundo, del Apocalipsis. No es siquiera el sacerdote canaanita de Hebreos, y es degradado a la simple condición o a la condición de simple hombre, mediador entre Dios y los hombres. Un segundo Cristo del Apocalipsis gana presencia en el capítulo 1, verso 18, donde este Mesías judío del siglo I de la era común se destapa con una revelación que al leerla, el cristiano en shock siente el duro martillazo de la mandíbula inferior contra su pecho. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Reina Valera, 1960. Grita a voz en cuello el venerado miembro de la divinizada trilogía cristiana. En la mitología griega, esto es una cita, Hades alude también al antiguo inframundo griego, el infierno, como al dios de este. La palabra hacía referencia en Homero solo al dios, siendo el genitivo Haidou una elisión para designar ubicación, la casa, dominio de Hades. Finalmente, también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. En los antiguos mitos griegos, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos. Érebo, o sea, llamado también Érebo, a la que iban todos los mortales. No diga que el malo va para allá y el bueno va para allá. Ahí iban todos los mortales, prieto, feo, rico, blanco, lo que fuera, iba para el mismo sitio. Hasta ahora, pensaba el cristiano, que estaba frente al amado Dios de sus alabanzas, co-creador del universo, quien le proveería de pasaporte y visado a un mundo de paz y felicidad plena y eterna. Vana creencia. Ahora sabe que este Dios secundario apenas llena el calzado de la divinidad del infierno griego, el Dios Hades. Si Jesucristo alardea diciendo que tiene las llaves del Hades, el reino del Dios griego Hades, traducido como infierno en no menos de 5 versiones en español, entonces confiesa ser ese mismísimo Dios del submundo griego. De interés sería conocer su estado de ánimo cuando al final la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:14. Acción ejecutada por un Dios que por fuerza es mucho más poderoso que él, de lo que el libro de cierre del Nuevo Testamento no dice nada. O sea,
Si usted tiene la llave del Hades, usted es Hades. Usted es el jefe del reino de los muertos. Y Hades fue tirado al lago de fuego, así que usted tiene problemas serios. Y quien lo hizo fue un Dios más poderoso que usted. Si Jesucristo es el Dios Hades, es imposible que al mismo tiempo sea una víctima propiciatoria griega. La enciclopedia de thefreedictionary.com nos suministra la siguiente síntesis de una información de Wikipedia.